Para empezar, cuando el investigador llega a este punto de elegir el diseño de investigación, ya debió de tener o ya debe tener el problema y los problemas específicos claramente definidos, los objetivos de la investigación definidas, tanto como las hipótesis. ¿Por qué? Porque el diseño de investigación es el diseño del plan o la estrategia que se va a desarrollar para obtener la información que requerimos en la investigación que vamos a desarrollar. Entonces, el propósito es responder a las preguntas de investigación, cumplir con los objetivos de estudio y someter las hipótesis a prueba. Entonces, bueno, en cuanto a la tipología del diseño de investigación, se dividen en dos grandes grupos, como podemos observar, los experimentales y los no experimentales. Estos también se subdividen en otros tipos, que más adelante lo vamos a explicar. Para empezar, los experimentales. ¿Qué es un experimento? Hay dos formas de responder, nos dice el autor. Una forma básica y sencilla sería elegir o realizar una acción y después observar las consecuencias. En materia de investigación, un experimento es un estudio en el que se manipulan intencionalmente una o más variables independientes, para así analizar las consecuencias que la manipulación tiene sobre una o más variables dependientes dentro de una situación de control para el investigador. Entonces, la variable independiente va a ser la causa y bueno, en este diseño experimental se va a medir el efecto que tiene este sobre la variable dependiente. Aquí podemos observar algunos ejemplos, por ejemplo, cómo un tratamiento psicológico puede reducir o no la depresión. El autor nos plantea y nos dice que existen ciertos requisitos para que podamos considerar como un diseño experimental. 3 básicamente. El primero es de que la manipulación intencional de una o más variables independientes. No, como les había dicho, para luego medir el efecto sobre la variable dependiente. De hecho, ese es el segundo requisito, ¿no? Que tenemos que medir el efecto de que la variable independiente tiene en la variable dependiente. Y lo más importante es el control o la validez interna de la situación experimental. Bueno, ¿cómo se logran el control y la validez interna? Básicamente tiene que existir varios grupos de comparación, es decir, un grupo en el que no tenga el efecto y el otro grupo que tenga la modificación, mejor dicho. Y bueno, también la otra forma de lograr el control y la validez interna es la equivalencia de todos los grupos en todo, excepto en la manipulación de las variables independientes. Bueno, como podemos observar, los diseños experimentales se subdividen en 3. Entonces, vamos a hablar cada uno de ellos. Los preexperimentos se llaman así porque su grado de control es mínimo. Sus características son que el estudio de caso es con una sola medición y el diseño de prueba post-prueba con un solo grupo. Entonces, ahora los experimentos puros, sus características principales son los grupos de comparación y la equivalencia que hay entre los grupos. La validez interna es importante para luego tener la validez externa. La validez externa es la posibilidad de generalizar los resultados de un experimento a situaciones no experimentales, así como a otras personas y otras poblaciones, es decir, para hacer otros estudios con la forma que hemos hecho nuestro estudio, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los diseños no experimentales. Como podemos ver, estos se subdividen en 2. Son los transeccionales o transversales y los longitudinales o evolutivos. Bueno,
En cuanto a los diseños no experimentales, podemos decir que en los diseños no experimentales se observan los fenómenos tal como se dan en su contexto natural para posteriormente analizarlo. La investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes. Se basa en las variables que ya ocurrieron o se dieron en la realidad sin la intervención directa del investigador. Es un enfoque retrospectivo. También la investigación no experimental es conocida como la investigación ex post facto, puesto que los hechos y las variables ya ocurrieron y observa variables y relaciones entre estas en su contexto natural. Los diseños no experimentales se dividen en los diseños transaccionales y los longitudinales. Dentro de los transaccionales tiene una subdivisión de descriptivos y correlacionales. Bueno, ¿qué es la investigación transaccional o transversal? Ya, los diseños transaccionales realizan observaciones en un momento único en el tiempo, cuando miden variables de manera individual y reportan esas mediciones, son descriptivos. Ya sería lo segundo. Cuando describen las relaciones entre variables, son correlacionales o causales, ¿no? Y bueno, cuando establecen procesos de causalidad entre variables, son correlacionales causales. Entonces, los exploratorios se trata de una exploración inicial en un momento específico. Los descriptivos indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población. Son estudios puramente descriptivos. Y los correlacionales describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, a veces únicamente en términos correlacionales, otras en función de la relación causa-efecto. Bueno, en cuanto a la investigación longitudinal, los diseños longitudinales realizan observaciones en dos o más momentos o puntos en el tiempo. Entonces, si estudian a una población, son diseños de tendencia. Si analizan a una subpoblación o a un grupo específico, son diseños longitudinales de evolución o de grupo. Y si estudian a los mismos sujetos, son diseños longitudinales de panel. Todos estos tienen la característica de que se analizan los cambios que han tenido estos en el tiempo. Básicamente eso. En conclusión, podemos decir que la investigación no experimental posee un control menos riguroso que la experimental y bueno, en la experimental es más complicado inferir las relaciones causales, pero la investigación no experimental es más natural y cercana a la realidad cotidiana. El tipo de diseño a elegir finalmente se encuentra condicionado por el problema a investigar, el contexto que rodea la investigación, el tipo de estudio a efectuar y las hipótesis formuladas.